No sé si me escuchan bien, pero tengo una fonía enorme. Estuve a punto de no venir, pero para mí esto era algo personal. Encontrar acá a un seleccionado chileno que involucra todo el territorio para temas patrimoniales es una oportunidad única, y sobre todo cuando supe que, de acuerdo a lo que me indicaba Ignacio, había que poner énfasis en qué está sucediendo en las localidades. Las localidades son para mí el único mecanismo que tenemos para entender que este país nunca debió haber tenido una política cultural basada en la homogeneidad. Fuimos entrampados en esa pauta de que todos deberíamos ser iguales ante la historia, ante el patrimonio. Nos costó mucho entender que este es un país esencialmente no solamente desigual en su sociedad, sino que desigual en sus manifestaciones culturales, y que en consecuencia la multiculturalidad y la diversidad respondía a procesos de construcción de paisajes culturales tan distintos unos de otros, que en el fondo este es un país compuesto por distintos países. Y la base y la sustancia para entender esta diversidad es entender qué ocurrió, qué está pasando hoy y qué pasará en las localidades. Pensé que era suficiente estar acá para felicitarlo, pero tengo algo de voz para extenderme algo más y poder reflexionar sobre estos temas que son tan queridos para mí y para vosotros. Lo primero que quiero decirles es que la democratización de la cultura pasa por el reconocimiento de todas las personas, pueblos originarios, mestizos, criollos, españoles, emigrantes, visitantes, todos los que llegaron a este país y los que emergieron desde las profundas raíces de este país, todos construyeron la diversidad cultural. Debemos estar tan lejos de esta noción de élite cultural. Nos enseñaron a que deberíamos pensar o ser lo más parecido posible a nuestras élites que manejaron el país desde una visión centralista. Y se olvidaron que en el fondo todos nosotros, en todas nuestras regiones, entendíamos que no podíamos ser iguales unos de otros porque teníamos procesos socioculturales e históricos distintos, distantes. Había una identidad nacional, horizontal, por supuesto, la educación, el servicio militar, los servicios estatales, pero se olvidaron que junto con esta identidad horizontal habían estas identidades verticales, en donde cada región, cada ciudad, cada pueblo tenía un pensamiento distinto porque su proceso histórico y antropológico había sido distinto. ¿Cómo reconocer las diferencias? ¿Cómo reconocer las diversidades de identidades? ¿Y cómo se refleja esto en el patrimonio cultural, material e inmaterial? Es una de las preguntas más significativas que surgió a raíz de la apertura democrática cuando se crea el Consejo Nacional de la Cultura, y que hoy en el Parlamento se va a llamar, según el nuevo proyecto, Consejo Nacional de las Culturas, con ese, en reconocimiento a este mundo plural que lo hemos construido a partir de la construcción de nuestra democracia. Pero se le agrega a este patrimonio, además, el concepto, se agrega al concepto actual que tenemos sobre ministerio, el concepto de patrimonio. Y esto me parece de extraordinaria importancia, porque ustedes están conscientes en las regiones cómo el patrimonio se ha manejado desde distintas instancias institucionales. Está como esparcido, está como derramado, está como ausente de una política estatal, una política de Estado que nos permita decir realmente qué vamos a entender por patrimonio, cómo lo vamos a proteger y cómo lo vamos a valorar
desde nuestras localidades. Una de las ventajas de este próximo ministerio es que va a tomar en serio la integración del patrimonio. El Consejo de Monumentos, la DIVAN, el Consejo de la Cultura y todo aquello que está disperso dentro de un solo aparato ministerial, pero que tiene una clave que responde a lo que ustedes están pidiendo hace muchos años. La clave está que nunca existirá un ministerio de las culturas y del patrimonio si no se hace desde las regiones, desde las localidades. Hacer un ministerio de abajo hacia arriba no es fácil. Un ministerio vinculado con obras públicas, no se discuten las obras públicas de abajo hacia arriba. Hoy se hacen de arriba hacia abajo y de allí también los errores que se cometen. Lo que estamos exigiendo es que este nuevo ministerio verdaderamente tenga un pensamiento estructurado desde abajo hacia arriba. Y esto significa algo que es de extraordinaria importancia: descentralizar la cultura y el patrimonio. Descentralizar significa que en cada localidad, que en cada ciudad, que en cada región vivamos a partir de ahora casi en un estado de rebelión. Que nunca más se piense este país como una cultura homogénea, de que nunca más se piense este país desde una visión centralista, desde una visión elitista. Este es un país hecho por todos y todos tenemos el derecho de participar en la construcción de las políticas culturales. Este es un punto, el por qué yo estoy acá. Este es un punto, el por qué yo pienso que cuando la DIVAN opta, quiero hacer un pequeño paréntesis, un pequeño homenaje. Micaela Navarrete, la conocí hace muchos años en la Biblioteca Nacional. Su oficina tenía 3 metros cuadrados, muchísimos años atrás. Quiero leerles el pensamiento de Micaela que ilumina lo que hoy estamos haciendo. Nuestra historia oficial está plagada de conquistas y dominaciones, de procesos y batallas, de personajes muy ilustres en sus textos y en sus ilustraciones. Si aparece un campesino en un libro de texto o un personaje popular, es porque lo pintó Rugendas, o porque es una escena popular tomada de Claudio Gay. Menos aún hay oídos para la historia, la palabra de la gente sencilla que también hace la historia. Un ovejero austral, o un arriero de la zona central, o una santiguadora, o una partera, un carpintero, un chilote, o un matarife, incluso cuando han ejercido su oficio durante toda una vida, le hayan sido tremendamente importantes para su comunidad. Esto es lo que queremos decir en esta reunión. El día que se pensó este país, el día que se pensó nuestro país, siempre se creyó de que en las localidades no habían respuestas culturales, no habían obras trascendentes, no lo habían, por esta absoluta ignorancia en no reconocer aquello que hoy se llama patrimonio cultural intangible. Es más, nuestra legislación recogió todo aquello contingente al patrimonio material. Y fíjense bien cómo quedó tan marcado esto, que en los primeros años en que se celebró el Día del Patrimonio, solamente se mostraban palacios en Santiago. Palacios. ¿Qué señal se quería dar con esto? Que había una arquitectura muy importante, monumentos históricos. Eso era lo que se recogía en la legislación, en el espíritu del Consejo de Monumentos Nacionales,
porque tenía una legislación y una normativa antigua. El concepto de monumento viene de fines del siglo XVIII, es napoleónico. Y fíjense bien cómo en estos últimos 5 años comenzó a renovarse al interior del Consejo de Monumentos una nueva noción en donde ya el patrimonio no debía ser solamente el monumental, sino que también buscar aquel patrimonio que, no siendo monumental, trascendía a la sociedad y representaba momentos relevantes de toda la sociedad. Eso explica el porqué el concepto de patrimonio cultural intangible estaba fuera de toda legislación y fuera de toda norma, hasta cuando se crea el Consejo de la Cultura. Ahí incorporamos el concepto. ¿Pero por qué lo incorporamos? Porque era público y notorio que se había quedado atrás una cantidad de información que venía de las tradiciones orales, que venían de nuestros campesinos, de nuestros pescadores, de nuestros poetas populares, de nuestra religiosidad popular, de nuestros pueblos originarios. Se había quedado una gran cantidad de cultura que no se toca. Y lo que es peor, aquellos que hacen taxonomías en las ciencias sociales y que se entretienen con eso, no encontraron nada mejor a última hora de decir, no, es que vamos a separar el patrimonio del material, del inmaterial, del tangible, del intangible. Falso. No hay separaciones. Cuando nuestros hermanos mapuches están frente a un rehue, ese rehue es patrimonio material. Se toca. Pero cuando la machi transforma ese espacio en un territorio sacralizado, ese momento es un momento donde lo tangible y lo intangible es una sola respuesta. En consecuencia, cada vez que nosotros tratamos de darle taxonomía a la cultura, nos olvidamos de algo que es muy importante. Las respuestas humanas, el espíritu de la humanidad, no está sujeto a taxonomías. El alma no se clasifica. Y lo que hacemos nosotros, todos ustedes, desde cada una de sus localidades, no es sino rescatar aquello intangible que está más cerca de la sociedad. Los edificios son formas que cuando acogen las actividades humanas, esos edificios son patrimonio. Los edificios y las formas construidas, sea cual sea, desde la prehistoria hasta hoy, cualquier forma construida tiene un sentido en la medida que acogió actos humanos. Y esos actos humanos han pasado en el pasado, en el presente y seguirán pasando en el futuro. Pero ¿dónde están esos hechos intangibles? No están solamente en la capital de este país. Están en todas las localidades a lo largo de todo el país. Y es precisamente la importancia de lo local que nos podrá llevar a ciertas preguntas que son clave. ¿Es tan valioso lo local como que podríamos entender a partir de él lo global? Pero por supuesto que sí. Quien quiera entender el mundo, que entienda lo local. Quien escriba sobre lo local podrá ser universal. Son frases muy antiguas. Pero yo les quiero decir, lo local no es lo incidental, no es lo anecdótico. En cada localidad hay fenómenos muy profundos. Les voy a poner 3 ejemplos para estimular lo que están haciendo ustedes. En Chile nunca se consideró el componente afroamericano. Cuando nos educaron, ¿alguien de ustedes escuchó en alguna clase de historia
que este país tenía una impronta afroamericana, que habían afrodescendientes, ¿no? No, porque este es un país purista, un país blanco, un país donde el mestizo no existe. Este es un país hecho por las élites criollas, europeizantes. No, hay un estudio de ADN hecho hace pocos meses atrás, que en Antofagasta, una localidad tan alejada del mundo afro, el 5% de la población de hoy de Antofagasta es afrodescendiente sin saberlo. Los ariqueños sí lo saben, pero las últimas publicaciones que han surgido sobre documentación de la esclavitud africana en Santiago de Chile, está dando vuelta el asunto, a tal punto que ha surgido un movimiento de afrodescendientes que aspiran a ser grupos originarios legalizados en este país. Los ariqueños comenzaron desde la localidad, a llamar la atención a todo Chile, que había un componente afro. Y tenían razón. La esclavitud china que llega a las guaneras del norte del país constituye una minoría, entre comillas, de extraordinaria importancia. Y de la misma manera como desde Arica se están conectando qué pasó en África de lo local a lo global, los ariqueños están entendiendo ahora la conexión África-Arica desde lo local a lo global de la misma manera como los investigadores chinos ya están en Beijing estudiando la conexión entre los descendientes de los esclavos chinos del desierto chileno con la cultura china original en Beijing, de lo local a lo global. Cuando estudiamos el mundo de los salitreros, obviamente, y mucho mejor aún, no podemos entender ese mundo local salitrero sin entender qué pasaba con la expansión imperialista del primer capitalismo inglés en las regiones de ultramar y básicamente en el mundo salitrero, otra vez de lo local a lo global. Cuando están las estancias en Patagonia, con un proceso costumbrista, un proceso de identidad impresionante, tan impresionante y tan diferente que cuando llegaban los culturólogos de Santiago a ver esta Patagonia decían, pero tantos argentinos que viven acá, porque veían boinas, porque veían ciertas ropas que eran comunes a toda la Patagonia de ambos lados. No querían distinguir que ese movimiento cultural de la Patagonia era de allí. Y sin embargo, para entender la conexión de los ovejeros con la expansión de la industria textil inglesa, hay que salir de lo local a lo global. Hay que llegar a los archivos y a los relatos que existen en Londres para entender esta conexión. En suma, me falta el último ejemplo. En todas nuestras localidades hay santuarios. En todas nuestras localidades hay religiosidad popular. Quien quiera entender ese fenómeno local sin España de ayer y de hoy está perdido. Yo les voy a contar una pequeña experiencia que impactó muchísimo en mi vida. Yo no sé si soy devoto o investigador del fenómeno Tirana. Ahí estoy. Y cuando estuve en España hace 5 años, en un pequeño villorrio, y surgen comunidades con ropas de pastoras. Y yo dije, pero por Dios, este es el baile de pastoras de la Tirana, con sus cintas, con toda esta ropa. Entonces yo pensé, a ver, ¿qué está pasando acá? Y comienzan a colocar una vara y comienzan a trenzar la vara. Si ustedes me preguntan qué es lo propio en la Tirana, entre los 5 bailes originales, las pastoras y las cuyacas son una de ellas.
¿Por qué en España? Entonces dijo una frase terrible. Acá hay una gran influencia de las culturas del desierto en España. Los españoles se rieron de mí y me dijeron, no, Lautaro, hay una gran influencia de la religiosidad popular española que llegó en el siglo XVI a ustedes a enseñarles cómo se trenza la vara. Y tenía toda la razón. Entonces, las festividades de santuario tienen que ver básicamente con este proceso de evangelización que llega desde España, otra vez, desde lo local a lo global. Entonces, lo que yo les quiero dejar como mensaje es que olvidémonos un poco de nuestros grandes monumentos, que se sigan abriendo los grandes edificios para el Día del Patrimonio, pero que también restauremos nuestros conventillos, pero que también restauremos las poblaciones populares de Lota y del Salitre, que también restauremos las casas de nuestros viejos pescadores, que también aprendamos no solamente a mantener en pie las iglesias chilotas, sino tener la suficiente sensibilidad y sentido común cultural para no poner estos malls al lado de ellos, que tengamos la suficiente sensibilidad para poder recoger a través de las memorias las costumbres, el ethos de nuestras localidades, nuestras diversidades en términos de identidad y transformarlas en estos contenidos que son las grandes tareas que tienen ustedes por hacer. Los economistas de mi tiempo decían en París, buscar la economía. La pregunta nuestra y nuestra tarea ahora no es buscar la economía. La economía sin humanidad no tiene sentido. ¿Y cómo lo sabemos en Chile? Lo que tenemos que hacer es buscar la épica en cada pueblo, en cada lugar, buscar las epopeyas de nuestros pueblos, buscar cuál es el pensamiento de nuestra sociedad, que no formando parte de la élite fue capaz de crear una tremenda cultura olvidada en todas nuestras regiones. Nuestros personajes, nuestros historiadores, nuestros costumbristas, los que se encargan de recoger las tradiciones, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Tenemos catastro de todo lo que está pasando en nuestras localidades. Hemos recogido lo suficiente. ¿Cuántas violetas necesitamos para seguir salvando la cultura campesina de este país? En suma, yo estoy muy impresionado de que las bibliotecas estén pasando por un cambio cultural tan grande. Hace mucho tiempo que han dejado de ser aquellos lugares donde uno preguntaba, quiero leer esto, o qué me recomienda para leer esto. Nuestras bibliotecas, por fin, están encontrando un espacio como centros culturales y como memoria de cada lugar. Y yo les voy a decir que lo que está sucediendo es que la gente que llega allí y que queda enredada en la red, solamente queda entrampada en la red una vez que ha hecho acciones como parte de un grupo, como parte de una comunidad, a partir de una biblioteca. Tres ejemplos notables. Una profesora y una bibliotecaria en una pequeña escuela en San Pedro de Atacama se hicieron una pregunta muy simple. ¿Tendrán nuestros alumnos en sus casas suficiente confianza como para traernos fotos de sus abuelos, fotos de su ganado, fotos de las casas de los abuelos? En cada casa, hasta el día de hoy, en cada una de nuestras casas,
en la parte alta de un ropero están esas cajas con fotos notables. Esas cajas fueron llevadas a la biblioteca de la escuela y montaron una exposición impresionante. Y uno podía ver ancianas hablando frente a las fotos cuando ellas eran muchachas. Y cómo del discurso surgían las tradiciones, las costumbres, todo lo que nunca se había enseñado, todo lo que se había ocultado por esta educación malévola, antigua. Yo asistí al altiplano aymara, donde se enseñaba a los aymaras el abecedario. Y la palabra A decía avión, y aparecía dibujado un avión. Ninguna aymara había visto un avión. Esa es la educación que quedó atrás. Pero todavía quedan resabios para estandarizar y hacer horizontal los programas educacionales sin respetar todo aquello que ha ocurrido en cada localidad. Esas ancianas en San Pedro parecían muchachas como recordaban sus tiempos. Pero un segundo ejemplo fue todavía mucho más impactante. Una bibliotecaria en Iquique pensó, si este es un territorio con tanta historia, ¿dónde está su archivo? Y comenzó a ver que había archivos disponibles y colocó la noción de biblioteca y de archivo en un solo aparato. Y tal vez el único archivo que hay en el norte está en una biblioteca de Iquique. Pero atención, este es un país centralista, tiene un archivo nacional. Y hoy, cuando una aymara quiere hacer un trámite para validar su tierra, tiene que llegar a Santiago y hacer un trámite en el archivo nacional, porque el archivo local fue trasladado al archivo nacional. Esto pasa hoy. Y esto es lo que no debe pasar. Y allí está la fuerza de ustedes para poder probar que desde el punto de vista de bibliotecas, de archivos y museos, tanto estatales como no estatales, hay una fuerza imperiosa en las localidades para que el ejemplo descentralizador sea de verdad. En consecuencia, no me queda sino, como antropólogo, los antropólogos tenemos siempre un gran afecto por las lecciones que nos dejan los textos que nos permiten rectificar nuestra vida. En el siglo XIX, los veleros ingleses estaban en una campaña de transformar buena parte del mundo en sus colonias. Y llegaron a una pequeña isla del Pacífico. Los nativos estaban todos desde una colina mirando estas naves tan extrañas, estos seres tan extraños. Y parece que hubo un malentendido lingüístico. Seguramente que los ingleses hablaron inglés y seguramente que los nativos hablaron en su lengua. Y seguramente que algún ruido raro surgió que les sonó a los ingleses como blasfema y comenzaron a quemar, a destruir aquellas arquitecturas de valor sacralizado, las casas de los príncipes, a saquear los almacenes. Y todos los nativos estaban tan tranquilos, estaban todos mirando ese espectáculo que llegaba de Europa, ¿no es cierto? De lo que ellos no sabían que era Europa. Pero una tranquilidad enorme. Pero súbitamente unos marinos ingleses entraron a un pequeño local y destruyeron a hachazos un cofre porque no lo podían abrir. Y en ese momento surgió una sublevación popular. Los ingleses en más de 2 horas tuvieron que abandonar el lugar con sus naves. No sabían qué había ocurrido. Lo que había ocurrido es que los ingleses a hachazos estaban destruyendo un cofre
donde en esa comunidad se guardaba el alma, el espíritu de esa localidad. Esa es la tarea de ustedes. ¿Dónde está el cofre? ¿Se va a destruir o no? Y ese pensamiento, ese espíritu, esa alma de cada localidad, ¿será posible salvarla? ¿Será posible difundirla? ¿Será posible transformarla en valores tan importantes para que sean paseadas por todo el país y no solamente en la centralidad del país? Esa es la tarea. Muchas gracias por escucharme. Tras esta interesante conferencia magistral, queremos abrir ahora un espacio para que ustedes puedan formular algunas preguntas. Se ha dispuesto de micrófonos volantes para que el profesor Lautaro pueda entonces contestarlas. ¿Cómo no? Don Lautaro. ¿Sí? Ahí sí. Profesor, buenos días. Bueno, yo soy profesora de historia y me gustó mucho escucharlo. Quería preguntarle su opinión en relación a la incorporación de los sujetos populares en la historia, ¿cierto? Los matarifes, lo que hablaba Micaela. Pero finalmente cuando uno empieza a revisar un estante, ¿cierto? Como que están disociadas las historias en cierta forma. O sea, hay un libro sobre la historia política, hay otro libro sobre los matarifes. Entonces, como que no lo... ¿Cómo logramos, si usted tiene alguna opinión al respecto, ¿cierto? Entrelazar esas historias, hacer una historia no nacional, pero algo que en el fondo estén no disociados los sujetos. Gracias. Bien, hay dos conceptos de historia, una historia muy conservadora, muy tradicional. Los historiadores conservadores le llamaban historia general, la historia general de Chile, sobre la uniformidad, ¿no es cierto? Hasta cuando los franceses comienzan a crear una historia social, como usted sabe muy bien, y la Escuela de Salazar en Chile y varios más han logrado precisamente llevarnos a esa otra historia social, en donde cómo conciliar los valores de los valores populares, ¿no es cierto?, el caso del Matarife, con respecto a estos grandes eventos sociales. Yo he conversado con el profesor Salazar y estamos todos convencidos que esa es una tarea pendiente. ¿Pendiente por qué? Porque tenemos que cribar todo aquello de las historias oficiales con aquello que va surgiendo de las historias de la sociedad, de las historias sociales. Entonces, el lograr un punto de encuentro aún es muy complejo, porque aún hay historiadores que rechazan esta suerte de popularización de la historia. En el fondo, el hijo de Marc Bloch, un viejo historiador francés, le hizo una pregunta a su padre: papá, ¿para qué sirve la historia? Por Dios, y de eso estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve la historia? Sino para que todos entren del proceso histórico. Entonces, ¿tú cómo podrías conciliar, por ejemplo, toda la historia de las respuestas del aparato jurídico de este país frente a las aspiraciones jurídicas de este país? ¿En qué punto se encuentran todo esto? Por ejemplo, para que se haya surgido una historia que defiende la legislación del trabajo, tú puedes encontrar muchos libros sobre esa historia de legislación del trabajo. Pero ¿cuántos libros te explican cuántas matanzas debieron ocurrir en este país para que
los legisladores recojan esa experiencia histórica y la transformen en legislación para que nunca más. ¿Te das cuenta? Ese es un punto tremendamente complejo. Estamos ahí. Tú haces muy buena pregunta. Ya saldrán esas colecciones de muchos libros. Barros Arana escribió 12 volúmenes, me parece. Hay tantos historiadores, Encina, otros tanto más. Nos faltan esos 12 volúmenes, donde se haya un concilio entre una historia formal, por darle un nombre, y una informal, por darle un nombre, que en el fondo hacen que sea una sola historia. ¿Otra consulta? ¿Sí se escucha? Ahí sí. Don Lautaro, buenos días. María de la Luz Reyes, de la Biblioteca 8 de Linares. En sintonía un poco con lo que recién estaba comentando, me queda una duda. ¿Acaso esto de lo particular, de ir de lo particular a lo global que usted estaba mencionando, y destacar nuestra individualidad como pequeñas comunidades pertenecientes a otras comunidades un poco más grandes, nos hará tal vez perder el sentido de pertenencia al ser chileno y mutar desde el ser chileno a querer ser parte de una comunidad? Tal vez tendremos que volver a plantearnos el ser chileno. Bien, este es un tema de debate. Este es un país súper nacionalista, es impresionante. Tenía un amigo que me decía, ¿por qué yo entender poco español? Pero la palabra Chile está en todas partes, en la radio. Chile, Chile, Chile. Es como si tuviéramos inseguridad de ser chilenos, ¿no? Y nuestra bandera, impresionante. Entonces, ¿cómo poder generar, ¿no es cierto?, una relación armónica entre los valores locales y los valores propiamente nacionales? ¿Cómo sentirse chileno plenamente, pero a su vez sentirnos iquiqueños de Punta Arenas? ¿Me entiendes? Hay ahí, yo diría, podemos lograr una doble nacionalidad, desde la localidad y desde Chile. Hay un ejemplo que es muy bueno. Cuando Margot Loyola llega al desierto, llegó a enseñar a bailar cueca. Y resulta que la cueca, al igual como ella la traía en su mente, no existía en el desierto. Pero descubrió que en un lugar como Pica se bailaba algo que no era cueca, que era el cachimbo. Cachimbo es palabra afro, ojo. En consecuencia, descubrió de que ella hacía el ridículo enseñando a bailar cueca en Pica. Lo que ella tenía que hacer era aprender a bailar cachimbo. Y escribió un libro sobre el cachimbo. Pero ¿qué pasó? Hizo su curso de cueca. Y hoy en Pica se baila cueca y se baila cachimbo. Con este ejemplo quiero decirles que es posible tener esta suerte de doble nacionalidad sin perder nuestras identidades. Pero nosotros sabemos, cuando uno sale al extranjero, de lejos puede oler a un chileno. Por sus gestos, por sus palabras, por sus cosas. Lo sabemos. La identidad nacional existe. Lo que nos cuesta todavía es que nos acepten nuestras identidades regionales. Y ahí es donde hay que poner la fuerza del caso. ¿Sí? Don Lautaro, Jorge Álvarez Hidalgo, yo lo saludé ya en la mañana, vengo de Freirina, de la tercera región Atacama. Un gusto de tenerlo, un gusto de compartir con ustedes. Lautaro para nosotros en el norte representa los valores patrimoniales históricos más altos en el concepto de nortinos que tenemos. Por eso me siento orgulloso de ser del norte como ustedes y como mis colegas que están aquí. Nada más que para saludarlo y decirle que en esto de los contenidos locales y el patrimonio que van de la mano de hace tiempo ya, especialmente con esta revolución tecnológica que llegó a las bibliotecas, que transformó de pasar libros a hacer un encuentro cultural y patrimonial,
quiero contarte, Lautaro, de que yo soy descendiente de aborigen chango. Usted lo sabe, ¿cierto? Mi padre era constructor de balsa de cuero de lobos, uno de los últimos. Y él quería tener en la familia un mecánico, y yo soy mecánico. Después me especialicé en lo que soy, historiador, ¿cierto? Y llegué a trabajar hace 33 años a este Sistema Nacional de Biblioteca que tanto me ha dado. Entonces, contarte de que el patrimonio está ahí. En este caso que yo les contaba, y quiero compartirlo con ustedes, es que el patrimonio este de mi padre estaba ahí. Yo lo vi haciendo balsas de cuero de lobo a él. ¿Ya? Y si no es por Harnie Meyer, un amigo suyo, hermano suyo en la arqueología, mi padre se pierde ahí. Y yo, niño chico, cabro chico, nunca pude intercambiar con mi papá a los 7, 8 años que tenía, porque a los 8 años salí a estudiar, las experiencias en primera persona. Cuando lo quise hacer, mi papá ya estaba viejito, pero algo logré rescatar a través y logré hacer este libro de la balsa de cuero de lobo y su último constructor. Ese es un ejemplo, pero un asunto familiar, y que lo llevé inmediatamente a la biblioteca donde yo trabajo, donde yo vivo y convivo, porque paso más horas en la biblioteca que en mi casa. Y el segundo ejemplo es que ahí había un pueblo, ¿cierto?, de unos poquitos españoles que llegaron ahí, y que es Carrizalillo, al extremo sur de Freirina. Y contarte, Lautaro, que ahí había una actividad que dejaron los españoles, y que es el rodeo de burros. Y que siempre ha estado ahí, pero nadie lo conocía. Los viejitos se juntaban para contar burros, para asar burros, para comerse los burros, para comercializarlo. Pero dije yo un día, ¿cómo poder exportarlo como un patrimonio, como un lugar turístico, como una cultura? Y empezamos a trabajar esta idea, a publicar fotos, a publicar cositas, un documental que ando trayendo acá para los que lo quieran compartir conmigo, yo se los puedo regalar, y exportamos este rodeo de burros a Chile y al mundo, donde en una localidad se juntan burros, porque es verdad, y muchos se ríen de esto, y donde se prohibió hace más de 30 años que las burras hembras no se comercializan, no se venden, ni se comen. Por lo tanto, por eso hay tantos burros. Y ahora con el desierto florido tienen más comida todavía. Concluyo que esto del patrimonio y los contenidos locales nos han ayudado tremendamente, a través de la fuente que es la biblioteca, a exportar este tipo de cosas que estaban ahí, pero que ahora le pertenecen no solamente a los freirinenses, ni a los caletinos, ni a los carrizalinos, hablo del rodeo de burros, sino que le pertenecen a todo el mundo, ya a través de esta fuente digital que llegó un día a quedarse en nuestra biblioteca. Para concluir, decirte que el rodeo de burros de Carrizalillo se hace todos los años, ahora que llovió, que llueve 2 horas y 3 horas y se transforma el campo en el norte. Se hace en el mes de octubre, en el día de San Marco, como lo dejaron los españoles, que en Freirina somos 5.000 habitantes y hay 5.000 burros. O sea, un burro por cada freirinense. Eso es todo. Muchas gracias, Lautaro. Gusto saludarte. ¿Otra consulta? Soy Jorge Dorsí de la IU de Séquitor. ¿Cómo está? Hola. Sí, mi consulta, estábamos hablando sobre legislación, comunidades. Y bueno, mi consulta para reflexionar un poco es, si bien hemos avanzado un poco en la democracia, cómo nuestras comunidades, nuestras naciones pueden avanzar, si sus avances son significativos, si todavía la constitución de este Estado proviene de la dictadura. Si podemos seguir avanzando, ¿qué tanto podemos lograr después si todavía tenemos esta gran barrera? Esa es mi consulta. Bueno, es una consulta política y voy a dar una respuesta política. Las dictaduras, a diferencia de las prácticas del maquillaje, tienen que hacerse de una sola vez.
voy a hacer una analogía que es propia de un tango de Piazzolla, ¿no? Que una mujer se despierta muy anciana y con todo el mundo en contra, abajo ya, ¿no? Y entonces el tango se llama maquillaje. Entonces, porque ya el maquillaje no le funciona. Despertó y estaba envejecida. Las constituciones son exactamente eso. Cuando se envejecen, no se pueden salvar con maquillaje. Este es un país que necesita una nueva constitución. Tarde o menos tarde, pero esto tiene que venir y será cuál procedimiento, el más legítimo de todos, pero no más maquillaje. ¿Otra consulta? ¿Cómo no? Buenos días, señor Lautaro Núñez, un honor haberlo conocido y haberlo escuchado. Mi nombre es Rosario, soy de Melinca, comuna de Las Huaytecas. Usted habló de afrodescendientes. Usted sabe que nosotros fuimos allá, los primeros habitantes fueron los chonos, ¿cierto? Los que recorrieron las islas, los primeros que fueron personas que llegaron allá con sus canoas y todos los medios que ellos tenían en ese entonces. Mis padres llegaron de la isla grande de Chiloé, se fueron a vivir a Melinca. Tenemos apellidos Saldivia, Calixto. He buscado muchas veces el apellido Saldivia y he tenido muy poca información. No sé si usted me podría ayudar. ¿Qué soy? He tenido preguntas complejas en mi vida, pero esta es la más de todas. Escúcheme, yo tengo en la isla de Chiloé a un sabio, el profesor Cárdenas, conocido por todos ustedes. Renato. ¿Don Renato Cárdenas? Si Renato no le respondió es porque no hay respuesta. Otra consulta, por favor. Profesor, el espacio de contenidos locales tiene una potencialidad muy especial por estar alojado en el Sistema Nacional de Bibliotecas, ¿no? Se puede replicar muy fácilmente a nivel local, cosa que prácticamente no existe institucionalmente. Y eso además facilita a través de la web que esas comunidades puedan estar subiendo su información, que muchas veces es una información íntima, a un espacio que es completamente abierto, lo que genera cierta exposición. ¿Cómo, en su opinión, podemos proteger a esa información de un eventual mal uso que se puede hacer por esa libertad de acceso que tiene cualquier persona? Mire, yo lamento no darle ningún consejo porque, según mi hija, yo quedé fuera de la modernidad y la digitación. Apenas tengo un celular y con problemas. Y manejo un notebook solamente para escribir mis papers. Lamento el alma, pero cualquier medida que sirva para proteger es importante. Y le pongo un ejemplo. Hasta hace un tiempo el tráfico de bienes ilegales en este país, de bienes culturales, era impresionante. Era impresionante. Hasta cuando la PDI generó todo un régimen para poder controlar el tráfico ilegal. Y lo hizo muy bien. De tal manera que no hay que perder esperanza que surjan estos mecanismos de control, porque es posible hacerlo. La PDI lo hizo con el tráfico de bienes culturales a través de un sistema de digitación muy sofisticado. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Profesor. ¿Cómo no? Buenos días, mi nombre es Silvia Germani y trabajo para el Ministerio de Economía. Soy periodista. Muy interesante su exposición y me llamó mucho la atención cuando usted señaló en algún momento que la economía sin humanidad no es, ¿no es cierto? No tiene sentido. Sin embargo, la gran mayoría de las personas reconoce el tema de la economía como un área muy fría, muy árida, ¿no es cierto?
Sin embargo, bueno, usted como antropólogo social, desde luego, debe saber qué es lo que es la economía social y la importancia que tienen quienes son, que hacen economía en las localidades pequeñas. Me refiero a pequeños cooperativistas, bueno, a sectores tan significativos que a través de, no sé, la producción de miel, de poncho, de peces, en fin, van creando, digamos, cultura y patrimonio en cada una de las localidades. ¿Qué piensa usted del hecho de que la gran mayoría desconozca este término de economía social y la gran mayoría toma la economía como un elemento que es para, no sé, pues grandes, qué sé yo, economistas, matemáticos, en fin? Esa es más o menos mi consulta. Yo le felicito que usted pueda ser devota de la economía y que crea en eso, en la economía social me refiero. Acá hay algo que quiero decirle. Cuando yo escucho a nuestro amigo Vitrán de Corfo, yo creo en la economía, porque tiene un profundo sentido social. Cómo Corfo logra entender las comunidades y colocar los recursos allí. Pero cuando yo escucho a los empresarios de Chile hablar de economía, siento pánico, ¿no es cierto? Entonces, hace usted muy bien en decir que la economía social como concepto debería saberse mucho más, difundir mucho más, ¿no es cierto? Entonces, la frase francesa hay que transformarla, buscar la economía social. ¿Bien? Como no, la última consulta, si son tan amables. Hola, buenos días, profesor. Yo soy artista plástico y quería preguntarle, porque escuché el Consejo de las Culturas y las Artes. Entonces, como que eso me faltó un poco en el... Pero quería preguntar o exponer de qué forma el arte como depositario de la memoria de las localidades podría ser ingreso a las bibliotecas y de qué formas podría ser. Eso. Bien. Desde un punto de vista antropológico, el arte no lo separamos ni en alto, ni en medio, ni en bajo. Una escultura de 5 metros de altura no es diferente a una cerámica de 10 centímetros. El arte es arte, independiente de la escala. Con esto, ¿qué quiero decir? Tenemos una gran posibilidad de que el arte pueda ser entendido como un fenómeno más masivo. Yo creo en los artesanos. Tengo una gran fe en los artesanos. Los artesanos están haciendo aportes impresionantes en este país y tienen pocos espacios, se organizan muy bien, pero ellos tienen un arte tan valioso como aquel que está en el Museo de Bellas Artes. El punto es, ¿verdad?, cómo generar un concepto de acercamiento al arte de los dos artes tan fluido que permita que exista en este país, en nuestro país, una conciencia de poder sentir el arte como algo vital, como el acto de comer, como el acto de beber. ¿Cuándo llegaremos a pensar de que el arte es un elemento de subsistencia humana? Nos falta aún, pero yo creo que en esa dirección es la mejor respuesta que le puedo dar. Bien, yo les agradezco la paciencia, pero tengo que retirar. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Lautaro Núñez por su exposición, por dar respuesta a las consultas que ustedes han formulado, las que, por cierto, también agradecemos. Queremos invitarlos ahora para hacer un alto y disfrutar de... Antes de eso, se le va a entregar un presente al profesor Lautaro Núñez. Me parece que salió muy raudo, por eso no... Me parece que ahí alguien le avisó. Seguramente tiene otros compromisos que atender. Esperamos un poquito.
Bueno, un reiterado aplauso para el doctor Lautaro Núñez, a quien invitamos a pasar adelante para que reciba este reconocimiento por su destacada participación en este primer encuentro de contenidos locales. Muy bien, reiterado aplauso entonces para el profesor Lautaro Núñez.